de materialización del contrato estatal. El día de hoy quiero darle un saludo especial al personero Julián Enrique Pinilla Malagón y al doctor Jaime Alfonso Cubíes Cárdenas, dirección de la gestión del conocimiento e innovación. El día de hoy nos acompaña el doctor John Freddy Silva, quien es candidato a doctor en Derecho, magíster en Derecho, especialista en Derecho Administrativo. En este momento se dedica a la docencia en la materia y es asesor en temas de contratación estatal. También cuenta con conocimientos en Derecho Tributario, en Administración Pública y en regímenes especiales. Ahora sí, tiene la palabra el doctor John Freddy Silva. Pues muchas gracias por la invitación. Sea lo primero señalar y pues muy bienvenidos todos a este espacio que amablemente ha abierto la personería para efectos de tratar estos temas de contratación pública. Básicamente, pues como ya lo anunció, mi nombre es John Freddy Silva y pues la idea es poder socializar algunos temas que en el curso de la contratación pública se están dando actualmente. Entonces, para esos efectos me va a permitir iniciar una presentación. No sé si me confirman si pueden ver, por favor. Sí, doctor, se ve perfectamente. Vale. Pues lo primero que uno debería señalar es que la contratación pública, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra conformado por dos grandes bloques, uno diría. El primero es el que se refiere a los contratos sometidos estrictamente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y lo segundo, los que se refieren a contratos que en sentido estricto son estatales, pero que están sometidos a regímenes especiales. Sobre eso, pues la jurisprudencia y el mismo marco normativo pues nos menciona cuáles son. Como primer elemento o como primer bloque de esta, uno diría, socialización o conferencia, más que conferencia, lo que se busca es una charla con todos los integrantes del espacio, pero básicamente esta primera parte está referenciada o tiene que ver con, creo yo, lo primero que uno debería entrar a analizar y a mostrar, y es precisamente lo que se refiere al marco normativo. Entonces, el marco normativo en materia contractual está regulado específicamente por lo que denominamos los que nos hemos dedicado por algún tiempo a los temas contractuales, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que inicia, como muchos de ustedes lo conocen, con la Constitución del 91, donde en uno de sus artículos transitorios, el constituyente le otorgó la competencia al Congreso, o le dio la competencia al Congreso, para que iniciara o estableciera o creara un estatuto único de contratación. A raíz de ese artículo que estaba en la Constitución del 91, pues se da toda la conformación y estructuración de las normas legales que uno debería, o más bien uno debe presentar al momento de hablar de los contratos públicos. Lo primero es lo referente pues a la ley 80, que en sentido estricto pues es la primera norma y es de hecho la norma por la cual se adopta el Estatuto Único. La ley 80 se adopta en 1993 como lo muestra la diapositiva, y seguidamente pues vienen todas las demás reformas hasta hace poco. Decir de entrada que antes del 91 pues existía el decreto 222 de 1983, que era una norma un poco más procedimental. Actualmente pues uno entiende que la ley 80 es una ley de principios, luego sobre eso se basan muchas de las decisiones que se toman en materia administrativa contractual. Entonces, lo primero es la ley 80 del 93, seguida por todas las reformas que ha tenido la ley 80, básicamente
pues así de forma general, pues la ley 1150 del 2007, que es una reforma a la ley 80, la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, que ustedes, pues muchos de ustedes lo conocen y algunos lo manejarán, donde pues se imparten instrucciones y órdenes en todo el nivel público, si se quiere ver así, y en materia contractual se modifican algunos aspectos. La ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo básicamente, que en materia supletoria, que en materia contractual aplica de forma supletoria y muchas veces es norma de conducta para los operadores administrativos. Seguidamente, pues, la ley de asociaciones público-privadas, la ley 1508, la ley 1682, que es básicamente la ley nacional de infraestructura, que tiene que ver mucho con el quehacer del Estado en materia contractual. Recientemente la ley 1882, que es una reforma de la ley 80 básicamente, que establece algunas cosas puntuales, entre las más importantes creo yo, pues es la adopción, por ejemplo, del concepto de pliegos de condiciones tipo, que se ya suele pasar o suele escucharse mucho en la práctica. La ley 1955, que adopta algunos temas en materia de contratación, nuevamente modifica la ley 80 y establece algunos parámetros. La ley 2014 del 2019, que es muy reciente en materia contractual y también adopta y hace algunas claridades frente a los procedimientos de selección sobre todo. La ley 2020, que es la ley conocida como la ley que establece todo el régimen de obras inconclusas, ¿sí? La ley 2022, la ley 2069, que básicamente son reformas a la ley 80 en algunos aspectos, y la ley 2080 del 2021, actual, que es la que modifica algunas cosas en materia de contratación pública de forma accidental, no diría que de forma principal, porque precisamente la ley 2080 es una reforma al Código de Procedimiento Administrativo, sobre la cual pues hay temas importantes a resaltar. Hay un tema importante a resaltar, es el control automático de legalidad que tienen hoy por hoy los fallos en materia fiscal, todo el tema del régimen fiscal, y todos los decretos reglamentarios del Estatuto General. Pues hay muchos que se han generado a partir de todo el tema de pandemia que ustedes bien conocen, donde se han adoptado muchas de las cosas que más adelante vamos a charlar, y es básicamente un poco en sentido muy amplio cómo se ha venido desmaterializando el contrato estatal en sentido estricto, por así decirlo. Este es básicamente el régimen jurídico. Como les comento, este régimen jurídico pues es propio de la contratación que hace el Estado, sometido pues a ley 80. Aquí pues hay muchísimos regímenes especiales en materia contractual, pero pues sobre los cuales no vamos a hacer más allá que una breve mención, y es, en Colombia tenemos régimen especiales de contratación que están sometidos a unas disposiciones especiales. Muchas están sometidos a la misma ley, por ejemplo, como lo que tiene que ver con las empresas de servicios públicos domiciliarios por la ley 142 de 1994, o otras están sometidos simplemente a los manuales de contratación, ¿sí? Que adoptan procedimientos muy parecidos a ley 80, pero en sentido estricto no son ley 80. Ese es básicamente el régimen jurídico. Decirles además, antes de entrar en materia, o bueno, dentro de esta primera parte del bloque, que hay o que los contratos públicos están rodeados básicamente de normas civiles y comerciales de forma subsidiaria. A veces llegamos a pensar que los contratos del Estado tienen una regulación específica desde lo sustancial, y realmente no es así. Tienen una regulación específica, creo yo, desde el punto de vista del procedimiento, ¿sí? Más que realmente desde el punto de vista de características propias de los contratos, ¿sí? Muchas veces se considera eso, pero realmente desde el punto de vista sustancial y de la naturaleza de los contratos, muchos de los temas son a partir de las normas civiles y comerciales, más allá que realmente porque el propio estatuto lo diga. Eso es básicamente frente al régimen jurídico hasta aquí. Y ya entrando un poco en materia
en los temas de contratos propiamente dicho, yo siempre he pensado que el contrato estatal es la sumatoria de esas dos cosas que se establecen en la diapositiva. Por un lado, el concepto de planeación contractual, ¿sí? Concepto de planeación estatal o de planeación contractual, que no solamente parte de los estudios y documentos previos que dice el decreto reglamentario, sino de muchas otras aristas, ¿sí? Todo el tema de considerar las condiciones de tiempo, modo y lugar en la cual el Estado requiere solventar o solucionar una necesidad. Esa es la primera parte, que en mi criterio es la más importante y relevante en materia de contratos del Estado, ¿sí? Porque muchas de las veces las situaciones o los conflictos o las dificultades, tanto en la selección del contratista como en la ejecución del propio negocio jurídico como tal, pues tienen que ver con aspectos del contrato, de la planeación. Es decir, se establece una condición, un contrato que es de imposible cumplimiento, porque nunca se contempló o se contempló de una forma inadecuada en la fase de planeación. O un contrato, no sé, de obra o de infraestructura, donde se requerían unos permisos y debieron haberse analizado desde la fase de planeación. O sea, hay 10.000 casos en los cuales falta o se hace o ejecuta una indebida planeación. Eso es como lo primero, que en mi criterio es lo más importante en materia de contratos del Estado. Y la segunda parte, que creo yo es relevante también, tiene que ver con la selección del contratista. ¿Cómo el Estado selecciona el contratista que va a ejecutar eventualmente el negocio jurídico? ¿Sí? Esa fase de selección del contratista, bueno, más adelante hago un poco el recuento de esto que acabo de decir, pero básicamente la selección del contratista parte de las modalidades de selección que más adelante vamos a enunciar. Pero para desarrollar un poco mejor esta idea, en la siguiente diapositiva se van a poder dar cuenta un poco de forma más, creo yo, práctica en qué consiste la cadena contractual, como yo le denomino, porque realmente es un procedimiento, ¿sí? Entonces, primero la fase de planeación, la fase de construcción de estudios previos, la fase de publicación de proyectos de pliego de condición definitivo, la presentación de la oferta, la verificación de las condiciones de la oferta por parte de la administración, el Estado selecciona la oferta y acepta la oferta, que en nuestro ordenamiento jurídico, que es propio del derecho continental, se hace a través de actos administrativos, sobre lo cual también volveremos en algún momento más adelante, ¿sí? Acto administrativo que adjudica el contrato, ¿sí? Se construye el contrato y ahí viene el concepto de desmaterialización del contrato estatal que más adelante vamos a abordar. Se ejecuta el contrato y finalmente se liquida el contrato en la mayoría de las veces. Y digo en la mayoría porque la ley 80 en el artículo 60, luego modificado por el decreto 019 y planteado desde un punto de vista temporal por por el artículo 11 de la ley 1150, pues establece básicamente que la generalidad de los contratos son sujetos de liquidación, salvo algunas particularidades, como por ejemplo son los contratos de ejecución instantánea, pero sobre eso más adelante algo tendremos que decir. Y aquí está todo lo que se refiere a las modalidades de selección de contratista, que era lo que anunciaba hace un momento. Y es, el Estado planea y dentro de su fase de planeación debe escoger una modalidad o debe seleccionar una modalidad. Una modalidad que se hace o se selecciona de acuerdo a unos criterios, ¿sí? Unos criterios que tienen que ver con la cuantía, otros criterios que tienen que ver con las condiciones especiales de los bienes, obras o servicios, y otros criterios que tienen que ver simplemente con una enunciación taxativa por parte del legislador. Cuando el legislador dice que determinado negocio jurídico se va a hacer por determinada forma o determinada modalidad de selección, pues a la administración no le queda más remedio que ejecutar esa forma de selección. Un caso típico podría uno enunciar y es los denominados convenios y contratos interadministrativos. La norma de forma puntual, el literal C del numeral cuarto del artículo segundo de la ley 1150, enuncia que esos negocios jurídicos se celebran de forma directa. Luego, si eventualmente determinada entidad pública requiere ejecutar o celebrar o planear un contrato interadministrativo con X entidad,
pues la forma de seleccionar al contratista, porque en este caso estaríamos hablando de un contrato interadministrativo, será de manera directa, porque pues la misma norma lo enuncia de forma expresa. A eso me refiero con un criterio eminentemente taxativo en las disposiciones. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es presentar un breve recuento de las modalidades de selección, sobre lo cual pues creo que no vale la pena detenerse, más allá de decir que hay unos criterios para seleccionar la modalidad y que cada modalidad tiene unos criterios de escoger al proponente que va a ejecutar el contrato. Ese proponente posteriormente será el contratista. ¿Sí? Pero hasta aquí, y devolviéndome un poco en la idea, la sumatoria tanto de la fase de estructuración del proyecto o del contrato, que tiene que ver con estudios previos, análisis de prefactibilidad, análisis de factibilidad, en temas constructivos, pues uno estaría hablando de diseños a fase 4, bueno, ¿sí? Eso depende también del tipo de contrato. Más la sumatoria del procedimiento de selección como tal, al final del día lo que nos da es un contrato estatal. ¿Sí? Contrato estatal que vamos a ver en qué consiste, o vamos a plantear pues en qué consiste ese contrato estatal. Entonces, esa sumatoria al final del día me lleva a mí a la revisión del artículo 32 de la ley 80. ¿Sí? Y ese artículo 32 de la ley 80, en línea con el artículo 13 y 14 de la misma disposición normativa, menciona de forma expresa qué se entiende por un contrato estatal. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues, y a propósito, pues en diferente color para efectos pedagógicos y didácticos, pues varias fuentes de lo que uno podría entender como un contrato estatal. ¿Sí? Lo primero que debería decir antes de entrar en el detalle de qué es un contrato estatal realmente, es que los contratos públicos tienen sus raíces en las normas civiles y comerciales, como lo dijimos hace un rato. ¿Ya? Dicho lo anterior, pues le corresponde a cada negocio jurídico unos elementos de la esencia, unos elementos de la naturaleza y unos elementos accidentales de los contratos, que dependiendo del caso en concreto, pues habrán unos elementos propios de los contratos. Por ejemplo, si la administración celebra un contrato de compraventa, pues habrá unos requisitos propios del contrato de compraventa, que es diferente, por ejemplo, a si el Estado celebrara un contrato de prestación de servicios. O, por ejemplo, si el Estado necesitara y suscribiera un contrato de suministro. Cada contrato tiene unos elementos de la naturaleza, ¿sí? De acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil. ¿Sí? Esos elementos son integrados también a los contratos del Estado. Y bajo esa lógica, y dicho lo anterior, pues nos correspondería entonces poder presentar de alguna manera qué se entiende por un contrato estatal. Entonces, como lo denuncia el artículo 32 de la ley 80, contratos estatales son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere la misma disposición normativa, que están enunciados en el artículo 2 de la ley 80. ¿Sí? Que estén en el derecho privado, por ejemplo, entonces ahí es cuando uno normalmente pregunta o daría una respuesta a contratos que no tienen una enunciación expresa en la ley 80, por ejemplo, los contratos de comodato que suelen suscribir las entidades públicas. ¿Sí? El contrato de comodato no está en ningún lado en la ley 80, ni en la ley 1150, ni en el decreto reglamentario. Parte de las mismas raíces del Código de Comercio y del Código Civil, en tratándose de contratos de comodatos. Pero hay muchísimos contratos que en la práctica uno quisiese saber dónde está la fuente legal y debería considerar que no lo va a encontrar en la ley 80, sino precisamente en el Código Civil o Código de Comercio. ¿Sí? En disposiciones especiales, por ejemplo, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que un contrato estatal podría ser cualquiera de estas tipologías que ustedes pueden observar en la diapositiva. Que haga parte del derecho privado nominado, que haga parte del derecho privado innominado, o que responda al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, contratos de colaboración. ¿Sí?
o contratos derivados de estructuraciones de asociaciones público-privadas. ¿Sí? Muchas veces no los encuentra uno en la disposición, sino que responde al ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual de las partes. Y los que tienen una enunciación taxativa en el artículo 32, porque un poco la explicación va únicamente en poder entender qué es un contrato estatal, que es lo que está en el artículo 32, pero seguidamente el artículo 32 nos dice y nos enlista de forma taxativa algunos contratos, que son normalmente los que suscribe el Estado o las administraciones. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden observar el contrato de obra pública y ahí hay una infinidad de contratos de obra pública porque eso tiene que ver mucho con la forma de pago y forma de ejecución, que es un poco lo que enseña el artículo 32 en el numeral primero. Los contratos de concesión, los contratos de consultoría, los de prestación de servicios y también el artículo 32 en esa enunciación taxativa se refiere a las fiducias públicas y los encargos fiduciarios de naturaleza pública. ¿Sí? Eso es básicamente lo que uno diría frente a qué es un contrato estatal. ¿Sí? Entonces, como volviendo un poco a la reiteración anterior, pues el contrato estatal es la sumatoria de una fase de planeación del Estado donde analiza el tiempo, modo y lugar en el cual y de qué forma necesita solucionar una necesidad estatal, más una fase de selección del contratista para llegar al contrato estatal, en sentido genérico. Ahora, dicho eso, también es importante resaltar que el artículo 41, en consonancia con el artículo 40 de la ley 80, habla de unos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Entonces, la gráfica más o menos es la cadena. Primero, se cumple toda la fase de planeación, se selecciona al contratista, se le adjudica el contrato a determinado contratista, y luego viene el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. ¿Sí? Y el artículo 41 es expreso en señalar cuáles son los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y lo dice de forma textual. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 41? De forma precisa. El artículo 41 de la ley 80 de forma precisa dice y señala que son requisitos propios de los contratos estatales en lo que se refiere al perfeccionamiento cuando exista un acuerdo de voluntades, o más bien, un acuerdo respecto al objeto y a la contraprestación por ese servicio, obra o bien. ¿Sí? Habla de un acuerdo. Y aquí, pues, hay muchas consideraciones que hacer, pero de acuerdo con el tiempo de este conversatorio, pues me voy a referir a las principales. ¿Sí? Cuando la norma de forma expresa, y esto ha tenido interpretación jurisprudencial por parte de la sección tercera, pues en jurisprudencia reiterada, se refiere a que exista un acuerdo respecto a la prestación y la contraprestación, no se refiere, como uno podría entenderlo, a que hasta ese momento se va a negociar qué va a ser el proponente adjudicatario y cuánto el Estado le va a pagar por ese servicio. En sentido estricto no se refiere a eso. ¿Y por qué no se refiere a eso? Porque realmente la negociación y esos pasos han venido hace mucho rato. Me explico. Cuando yo estoy frente al contrato como proponente adjudicatario, es decir, mañana voy a firmar el contrato, pues realmente no hay un acuerdo respecto a la prestación o la contraprestación. ¿Por qué? Porque yo con anterioridad vengo de un proceso de selección donde el Estado fijó el pliego de condiciones, fijó los términos de referencia, fijó los anexos técnicos y además me dijo hasta cuánto presupuesto me podía pagar por esa actividad, que es lo que tiene que ver con el presupuesto oficial que muchos de ustedes conocen y saben a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Que además tiene que ver con normas financieras y tributarias y de presupuesto, ¿no? Específicamente el decreto 111 del 96 a nivel nacional, ¿no? A nivel territorial, pues cada entidad territorial tiene un estatuto presupuestal que obviamente debe cumplir con las disposiciones del orden nacional. Pero realmente yo, si mañana fuese a suscribir el contrato, una vez se me haya adjudicado,
pero realmente no va a haber un acuerdo respecto de la prestación y la contraprestación. Alguna parte de la doctrina considera y ha considerado que el contrato estatal es un contrato de adhesión. Eso quiere decir que el proponente o los proponentes se adhieren realmente a la intención y al querer del Estado. Cuando voy a colocar el mismo ejemplo con el tema de suscribir el contrato el día de mañana, supongamos que el objeto del contrato consiste en que tengo que construir un puente, por ejemplo. ¿Ya? Pues realmente yo no negocio con el Estado cómo quiero construir el puente y qué y en dónde quiero construir el puente. Realmente no hay negociación respecto a eso. ¿Por qué? Porque el Estado ya fijó las condiciones. En los estudios y análisis previos de factibilidad o prefactibilidad, el Estado ya me dijo, la administración ya me dijo qué es lo que necesita. Realmente no hay un acuerdo frente a la prestación y la contraprestación. Entonces, cuando yo presento mi oferta en el marco del proceso de selección, pienses en una licitación pública, realmente yo no voy a negociar nada con el Estado porque me estoy sometiendo a las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que ya estableció la administración. Creo yo que en lo único, y es un criterio personal, en lo único que eventualmente hay un acuerdo es frente al valor estimado del contrato. ¿Por qué? Porque supongamos que en el mismo caso el Estado me dice que el puente vale 100 pesos. Yo puedo decirle al Estado que no lo voy a hacer en 100 pesos, sino en 85 pesos. Es un ejemplo. ¿Sí? Pero realmente ahí es donde yo estoy haciendo un ofrecimiento y ahí eventualmente puede haber un acuerdo respecto a la contraprestación. Entonces, por un lado tengo los estudios previos, el pliego de condiciones, por otro lado tengo la oferta que se acompasa o se debería hablar y finalmente tengo un acto administrativo de adjudicación en la mayoría de procedimientos de selección donde el Estado me dice, oiga, usted proponente de los 20 que se presentaron fue el mejor de acuerdo con la evaluación que hicimos, luego usted se va a hacer acreedor a suscribir eventualmente y el día de mañana un contrato. ¿Sí? Eso quiere decir que esas tres cosas conforman el acuerdo y la contraprestación a la cual hace relación el artículo 41 de la ley 80. Entonces, yo sí creo que realmente el contrato estatal es un contrato de adhesión donde la voluntad del proponente adjudicatario se adhiere a la voluntad de la administración. ¿Sí? Bajo estas explicaciones, un poco desde el nivel práctico, que me parece a veces más sencillo de entender que desde el nivel teórico. ¿Sí? Pero creo que es válido entender e intentar pensarse de esa forma el artículo 41 al momento en que el legislador se refirió al acuerdo respecto de la prestación y la contraprestación, porque no podría entenderse en sentido lato y es hasta antes de firmar el contrato yo acuerdo con el Estado qué voy a hacer y cuál es la contraprestación por esa actividad que yo voy a hacer. Realmente creo que en la práctica no sucede así, no debería suceder así. ¿Sí? Ese es el primer requisito dentro de los establecidos por la normatividad al referirse al acuerdo frente a la prestación y la contraprestación. El segundo, que es un tema realmente también teórico, pero que tiene y debe ser analizado y debe ser respondido desde el punto de vista práctico, es que además de eso la norma dice que luego de que exista el acuerdo, ese acuerdo debe ser elevado a escrito. ¿Sí? Y esto responde a un principio propio del derecho público y es el principio de legalidad. ¿Sí? Eso significa que luego que existe acuerdo entre el objeto y la contraprestación o la prestación y la contraprestación a cargo del Estado, ese acuerdo se debe elevar escrito. Ya es cuando realmente uno ve la minuta del contrato, por así decirlo. ¿Sí? Hace algunos años uno veía la minuta del contrato. Minuta del contrato donde se colocaba por escrito las consideraciones, las obligaciones de la naturaleza del contrato, de las condiciones accidentales del contrato y los elementos de la esencia del contrato, ¿sí? En cualquier contrato público. ¿Sí? Y un tercer elemento que no lo dice la norma de forma textual,
pero que no tendría ninguna validez el contrato, sino si hiciese esa forma, y ahí es cuando empezamos a hablar de la desmaterialización del contrato. Y es precisamente que ese acuerdo elevado a escrito, donde se consignan la prestación y la contraprestación, debe ser firmado. ¿Sí? La norma no lo dice, es una nota para entender un poco que los contratos estatales hasta hace algunos años requerían ser suscritos por ambas partes. Simplemente para dejarlo ahí en el tintero. Obviamente, después de haber hecho lo anterior, el contrato aún no se puede ejecutar porque el mismo artículo 41 habla de unos requisitos o establece unos requisitos de ejecución del contrato, es decir, unos requisitos para ejecutar el contrato, para que empiece a cumplirse las prestaciones mutuas. Esos requisitos uno los podría categorizar desde 3 puntos de vista. ¿Sí? Unos requisitos que son legales y básicamente se denominan o debería entenderse que son legales porque la misma disposición normativa se encarga de definir cuáles son. El mismo artículo 41 se encarga de definir cuáles son esos requisitos legales. ¿Okay? Otros requisitos de ejecución de los contratos son los que tienen que ver con temas eminentemente tributarios. ¿Okay? Hasta el 2012, con el decreto 734 del 2012, habían otros requisitos como, por ejemplo, la publicación del contrato. ¿Sí? Que a partir del 2012, con la creación de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compreficiente, pues se empezó a omitir ese requisito, pero antes del 2012 existía el requisito de la publicación del contrato. ¿Sí? Estos requisitos tributarios se refieren básicamente a determinados requisitos que territorialmente se imponen a los contratos. Me explico. Territorialmente, el Consejo puede establecer y crear estampillas o tributos asociados a los contratos. ¿Sí? Por virtud de la autorización dada por el Congreso en 1914, que ha tenido reiteración por parte de la sección cuarta del Consejo de Estado, y es que básicamente hoy los consejos o las asambleas pueden crear tributos o contribuciones o tasas que graven eventualmente los contratos. Entonces, puede suceder que alguno de ustedes suscriba un contrato en determinado municipio, ¿sí? O entidad territorial, en el cual se le diga que una vez suscrito el contrato, usted tiene que pagarle a la entidad territorial el 2% del valor del contrato. Eso implica que eso es un requisito para empezar a ejecutar el contrato. A eso se refiere la diapositiva y el entender cuando se habla de requisitos tributarios. ¿Sí? Y otros que tienen que ver con requisitos puestos en ejercicio de la autonomía y la voluntad contractual de las partes. Voy a dejarlo ahí para poder hablar primero de los legales que están en el artículo 41. Esto es lo que dice básicamente el artículo 41. Que previo al inicio, o más bien como condición sine qua non para iniciar la ejecución del contrato, se deben cumplir estos 3 requisitos. Debe el Estado expedir un registro presupuestal, que tiene que ver con, como lo dije anteriormente, con un tema evidentemente presupuestal. Debe el Estado aprobar unas garantías, que es la manifestación expresa de aprobar. Algunas entidades territoriales, me ha sucedido, emiten actos administrativos a través de los cuales aprueban garantías. Hoy en día, pues, eso no es tan así. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Y finalmente, dice la norma, que el Estado tiene que verificar los aportes al sistema de seguridad social de las personas previo a iniciar la ejecución del contrato. Obviamente, esta situación de verificar los aportes, en la mayoría de casos, sucede en la fase de selección del contratista. Porque normalmente en la fase de selección del contratista, sea, no sé, una contratación directa para un contrato de prestación de servicios, el Estado verifica que, por ejemplo, si yo voy a ser el contratista, perdón, esté afiliado al sistema. Luego, pues es un requisito que no se cumple al momento de ejecutar el contrato, de cumplir los requisitos de ejecución de los contratos. O si estoy en un proceso competitivo, básicamente lo que se busca es incluir este requisito dentro de los requisitos habilitantes de las propuestas. ¿Sí? Total, estos 3 constituyen los requisitos para iniciar la ejecución del contrato, ¿sí? Que son los legales. Volviéndome a la diapositiva anterior,
son los legales que están en el artículo 41. Ahora sí. Y finalmente, esos requisitos que tienen que ver con el ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual. ¿A qué se refiere? Hay muchos contratos donde se impone el cumplimiento de determinados parámetros para entender que puede iniciar la ejecución del contrato. Me explico. Vamos a pensar en el contrato del puente del cual hablábamos hace un rato y que hemos tomado como ejemplo. Normalmente, en contratos de infraestructura, se incluye como requisito de ejecución de los contratos algo que se denomina el acta de inicio. ¿Sí? El acta de inicio realmente yo aún no la he encontrado en ninguna disposición normativa en la cual me digan que es requisito legal suscribir el acta de inicio para entender que el contrato puede iniciarse. Luego, ha sido tradición en materia contractual que se incluye este requisito, por ejemplo, para iniciar la ejecución del contrato en los contratos de infraestructura. Otro caso puntual. Piénsese en una consultoría, un contrato de consultoría, que ya ha surgido todo de lo cual hemos hablado, es decir, la fase de planeación, selección de contratos, se ha hecho el contrato, se ha firmado el contrato y requiere unos requisitos para iniciar la ejecución. Normalmente en los contratos de consultoría se suele solicitar las hojas de vida del personal. Entonces, hasta que el Estado o la administración no apruebe la hoja de vida del personal, no puede entenderse que hay o que se puede iniciar la ejecución del contrato. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo que normalmente sucede en infraestructura, el cronograma de actividades o el cronograma de obra. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar la ejecución del contrato y como requisito para poderla iniciar, el contratista debe presentar a la administración una matriz en la cual diga cómo va a avanzar la obra. Y entonces se establecen hitos. ¿Sí? Y dependiendo del proceso constructivo, pues habrán hitos diferentes. Una vez se ha cumplido todo lo anterior, el contrato inicia su ejecución. Y entonces ahí se empiezan a cumplir las prestaciones mutuas y ahí vienen los inconvenientes normalmente de es que esta condición técnica no estaba en los estudios previos, no estaba en el pliego, nunca me la pidió, pero ahora es requisito necesario para continuar la ejecución de contrato. O el presupuesto que calculó la administración no es suficiente, o requiero mayores cantidades de obra para terminar la obra, o necesitamos incluir ítems que nunca estuvieron previstos en la matriz, o se generó un riesgo no previsible en la ejecución del contrato. Bueno, ahí empiezan 10.000 variables. Yo siempre le digo a los estudiantes que los contratos es como la vida de una persona, le pueden pasar 10.000 cosas. Hay unos muy tranquilos, en los cuales no sucede nada, pero hay otros que son muy complejos. Entonces hay contratos en la ejecución que tienen adición, prórroga, se declaran incumplimientos, se aplican multas, bueno, 10.000 variables. Hasta aquí, esta primera parte que tiene que ver con un poco poner en contexto ese concepto de desmaterialización del contrato. Entonces dirán, pero está ahí, pues no hay ninguna desmaterialización porque eso es lo que dice la ley 80. La respuesta es sí, eso es lo que dice la ley 80 y todas las reformas mencionadas cuando hablamos del régimen jurídico. Pero lo cierto es que en la práctica hoy en día uno tendría que hablar un poco de la desmaterialización del contrato estatal, porque a pesar de que la ley 80 sigue hablando de todo esto que estamos diciendo, pues hoy en día los temas contractuales han cambiado. ¿Sí? Y ese es el concepto que manejamos como desmaterialización del contrato estatal. ¿Y a qué se refiere? Se refiere básicamente a que, de acuerdo con los cambios tecnológicos, con todo el tema de gobierno corporativo y de gobierno público, ¿sí? O electrónico también denominado así en algunos regímenes o marcos jurídicos, sobre todo en derecho continental. ¿Sí? En anglosajón no sucede mucho, pero los que estamos sometidos a derecho continental sí. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Entonces vamos a mencionar algunas variables importantes de este concepto. ¿Sí? Lo primero, voy a colocar esto por acá arriba. Lo primero es que hasta hace algunos años en Colombia hablábamos de el contrato estatal sometido al principio de legalidad y el principio de legalidad entendido a partir del siglo XIX como
la materialización de los documentos, es decir, los expedientes físicos, los actos administrativos en papel, firmados, suscritos con numerados, etcétera, etcétera. Pero con ocasión de todo el tema de globalización, de adopción de tecnologías, de adopción de mecanismos diferentes al papel, si se quiere ver así de forma práctica, pues ya existe una teoría de desmaterialización del contrato estatal que responde o debería responder a un principio, que es un principio del derecho público internacional y es el principio de equivalencia funcional. ¿Qué consiste eso? Consiste básicamente en que para trabar cualquier relación, las partes deben estar en la misma situación desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Eso quiere decir, como lo vamos a ver más adelante, en la adopción de todo lo que tiene que ver con gobierno en línea, todo lo que tiene que ver básicamente con plataformas transaccionales, de lo cual más me estoy adelantando mucho, pero bueno. En Colombia, pues eso ha tenido mucho desarrollo, al menos desde el punto de vista normativo. Ustedes van a decir, desarrollo no ha tenido porque yo conozco X y Y municipio en el cual los contratos siguen haciéndose como siempre se han hecho. Es posible. ¿Sí? Pero cuando digo desarrollo me refiero básicamente a desarrollo desde el punto de vista normativo. Recientemente, y cuando digo recientemente es antes de la pandemia, el gobierno nacional expidió un documento COMPES, que es el que está en la diapositiva, el 3975 del 2019, a través del cual se dio precisas instrucciones en todo lo que tiene que ver con contrato o contratación electrónica, si se quiere ver así. ¿Hacia dónde va esta parte del conversatorio? Básicamente a señalar que hoy en día la contratación pública ya se ha desmaterializado, ya van a entender un poco el concepto, pero que aún hay cosas pendientes por resolver. ¿Sí? Entonces, dicho eso, lo primero es mostrarles el por qué se habla de una teoría de la desmaterialización del contrato estatal, sobre todo y a propósito de los cambios en materia de infraestructura tecnológica. Antes del 2011, sobre todo, bueno, 2011, 2012, y a partir del 2000. Eso tiene como varios hitos importantes desde el punto de vista histórico. Lo primero es, antes del 2000, en Colombia realmente no existían sistemas en materia de contratación pública. ¿Sí? Y hay muchos documentos, sobre todo de la CEPAL y de la Unión Europea, que hablaban sobre la necesidad de volver la contratación pública un tema que realmente respondiera al principio de transparencia y publicidad. Es decir, que todos nos diéramos cuenta qué requería determinada entidad pública y poder eventualmente participar. A raíz de eso y de la adopción de muchas disposiciones internas, al menos en Colombia, entre el 1999 y el 2001, se empezó a hablar del SECOP 1. Ustedes lo recordarán, que antes no era uno, sino simplemente SECOP, que es básicamente el Sistema Electrónico de Contratación Pública. ¿Sí? Donde, pues básicamente, las entidades públicas, valga la redundancia, publicaban sus procesos. Entonces publicaban todos los contratos que querían, los de obra, y ahí entonces habían y se presentaban interpretaciones como, por ejemplo, que eventualmente en el 2012 y 2013 todavía se presentaban y era, ¿realmente yo debo publicar toda la contratación o únicamente los procesos que sean competitivos? Porque si yo voy a hacer un contrato directo con Pepito Pérez, pues realmente pues, no debería garantizar publicidad porque la publicidad es para que las personas conozcan qué proceso estoy haciendo y se puedan presentar. Entonces, se dan ese tipo de discusiones. Pero lo cierto es que el SECOP, o al menos desde la diapositiva del SECOP 1, implicó necesariamente que las administraciones iniciaran su fase de publicación. Hasta el 2011, 2012, este sistema de publicidad pues realmente no era un sistema transaccional, me explico. Era simplemente, o es un sistema, porque realmente hay algunas cosas que aún hoy se siguen manejando por el SECOP 1, es decir, hoy están activas las dos plataformas, ¿sí? Para hacerlo más sencillo de entender. Ese sistema lo que buscaba básicamente era, como lo dice la diapositiva, garantizar publicidad y transparencia básica. Es decir, determinada entidad tiene
una licitación pública y hace la publicidad de todos sus documentos precontractuales, el pliego de condiciones y ya. Hasta ahí iba. Y eventualmente las personas interesadas podían participar en ese proceso y decir, yo creo que cumplo las condiciones que estableció la entidad, voy a presentar mi propuesta. ¿Sí? Y la propuesta normalmente era radicada en la entidad pública, en papel, firmada, en algunos casos y antes del decreto 019 del 2012, con autenticación. Entonces uno tenía que autenticar la primera copia, la segunda copia de la propuesta, porque era un requisito del pliego y en ese momento de la ley. ¿Sí? Y posteriormente la entidad verificaba y publicaba nuevamente en la plataforma el informe de evaluación donde decía si yo había cumplido, si no había cumplido, y citaba una audiencia de adjudicación, adjudicaba, yo hacía el contrato y hasta ahí iba. Todo el tema de ejecución del contrato, por ejemplo, yo recuerdo mucho, no hacía parte del SECOP. ¿Eso qué quería decir? Que si yo era un ciudadano preocupado por la administración y quería mirar determinado contrato, cómo iba o qué había pasado, en el mejor de los casos llegaba hasta el contrato. O sea, no sabía, por ejemplo, cuánto le habían pagado, se había presentado los informes, no tenía la posibilidad de conocer eso de primera mano. Obviamente en el ejercicio del derecho de petición podía eventualmente conocerlos, pero salvo eso no era posible. Entonces, con todo el tema tecnológico y con la creación, como lo he dicho hace varios minutos, se crea Colombia Compra Eficiente como una agencia encargada de regular todo el tema de contratación en Colombia. Pero adicionalmente se le encarga una tarea fundamental, que además viene de otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, Chile, Brasil, Argentina, donde ya se empieza a hablar de sistemas transaccionales, sistemas en los cuales todo se puede hacer en línea. Y eso implica si se quiere ver, repensamiento de la tarea pública. Ya voy a hacerme entender en unos minutos. Y entonces empiezan a utilizar el SECOP 2 como un sistema opcional inicialmente, a modo de prueba, posteriormente como un sistema obligatorio para determinadas entidades públicas, y hoy en día como un sistema obligatorio, diría yo, para la generalidad de entidades públicas, tanto sometidas a ley 80 como no, porque ahí hay algo de régimen especial que ya más adelante vamos a denunciar. Y ese cambio hace que los procedimientos y en aplicación del principio de equivalencia, pues si yo cambio como administración también deberé cambiar o deberé establecer condiciones para que cambien los proponentes. Y ya me va a hacer entender un poco mejor. Entonces, el SECOP 2 o el sistema transaccional habla, por un lado, de contratación sometida a ley 80, que era lo que les enunciaba hace un momento, y por otro lado, contratación de régimen especial. Y ahí vienen las variables de si es contratación con régimen especial con oferta, sin oferta, bueno, todas las particularidades. Pero también implica que la administración pueda desmaterializar no solo el contrato, porque para desmaterializar el contrato debe también desmaterializar todo el proceso administrativo de selección. Me explico. El Estado debe colocar todos sus documentos en la plataforma, pero también debe permitir que todos los documentos que genera el proponente, hasta la misma inscripción del proponente, puedan ser suministrados en lo que nosotros como abogados denominamos las copias simples. Y entonces eso hace que repensemos o que en su momento se repensara la forma de presentarse a un proceso y de hacer la contratación pública. Eso implicó muchísimos cambios. Por ejemplo, que los actos administrativos precontractuales, es decir, todos aquellos que van desde la resolución de apertura, el acto administrativo de apertura, hasta la resolución de adjudicación en materia contractual, por ejemplo, pues fuese posible su publicidad a través de la plataforma. ¿Sí? Pero adicionalmente a eso, que la notificación también pudiese ser a través de la plataforma o el sistema electrónico. ¿Sí?
Y un poco más aterrizado al contrato en específico, pues realmente es que hoy no hay un contrato firmado por ambas partes, y a eso se refiere un poco la teoría de la desmaterialización. Y es, hoy los contratos estatales no vienen firmados por ambas partes, pero además usted o una persona los podría ver en la misma plataforma, porque el sistema permite crear condiciones para establecer qué va a regular esa relación jurídico-negocial. Entonces, por ejemplo, si se entrara a través de la plataforma, yo podría ver cuál es el objeto, cuál es el valor del contrato, cuál es el régimen de garantías, la forma de pago, pero hay cosas que aún el sistema no tiene. Por ejemplo, poderle incluir en la misma plataforma todas las obligaciones contractuales, por ejemplo, es algo que no sucede. Entonces, es una mistura, estamos en una mistura de la desmaterialización. Por un lado, condiciones dadas por el sistema operativo, ¿sí?, por la plataforma en sentido estricto, y normalmente un anexo al contrato, donde establece lo que no puede la administración pública colocar en la plataforma, ¿sí? Entonces, esa desmaterialización en sentido estricto no se ha dado completamente porque debería todo estar en la plataforma, hablando y contrastándolo con temas en derecho privado como los contratos inteligentes, por ejemplo, o los contratos sometidos a blockchain, por ejemplo, donde pues todo está en una plataforma y las condiciones se cumplen a partir de la plataforma. Hoy en día estamos en un tránsito, creo yo, donde algunas cosas están en la plataforma o en el sistema electrónico y otras no. Entonces, para uno como abogado poder brindar una asesoría, no sé, al contratista por determinada situación, tiene que revisar no solo la plataforma, sino adicionalmente el anexo al contrato, como lo llaman, o condiciones adicionales al contrato, que básicamente establece condiciones que el contrato no puede prever, ¿sí? Pero ahí hay un punto importante. Bueno, esto era un poco lo que les mencionaba hace rato. Hay un punto importante ahí, y es precisamente el hecho de que al no tener un contrato consolidado, desde el punto de vista probatorio, va a resultar complejo, creo yo, poder demostrar si realmente el contrato cumplió todas las condiciones requeridas para predicar de la existencia y validez, ¿sí? Y entonces ahí me devuelvo un poco, y es necesario su análisis desde el punto de vista del artículo 41 de la ley 80, que además no ha sido derogado ni ha sido modificado. El artículo 41, y por eso un poco las situaciones particulares y el entendimiento, creo yo, más desde lo práctico que desde lo teórico, de las condiciones del perfeccionamiento del contrato. Entonces, el primero es que claramente el artículo 41, como lo veíamos hace un rato, me habla de los requisitos de perfeccionamiento y me indica de forma textual que son requisitos de perfeccionamiento del acuerdo entre la prestación y la contraprestación. Entonces uno dice, de cara a la situación actual, ¿podría yo decir que esas situaciones se dan o no? Entonces ahí vienen las discusiones de sí, porque la plataforma o lo señalado en la plataforma es fiel copia o fiel prueba, si se quiere ver así, de la existencia de un contrato. Entonces uno diría, bueno, sí, pero no, porque adicionalmente a las condiciones establecidas en la plataforma, yo tendría que revisar también el anexo adicional. Y normalmente ese anexo adicional tiene una obligación que es una obligación comodín, digo yo siempre, porque además me permite volver a los estudios previos, a la oferta y demás cosas, porque me dice obligación 25. Cumplir todas las condiciones técnicas, administrativas y operativas señaladas en el anexo técnico y el pliego de condiciones. Es decir, que realmente el contrato no solo es lo que me dice el sistema que es el contrato, sino además todo aquello que conformó el expediente contractual, si se quiere ver así, ¿sí? Entonces, ahí la tarea creo que está toda aún pendiente por hacer. Entonces, ese es el primer requisito frente a la condición de haber un acuerdo entre la prestación versus la contraprestación del bien, obra o servicio, ¿sí? El segundo es que me dice que debe ser firmado, ¿sí? Perdón, que debe ser escrito. Y entonces uno también entraría en la discusión realmente si el contrato está por escrito o no, ¿sí? Creo que en eso podemos aceptar que el contrato está por escrito porque uno está
en la plataforma o en el sistema. 2, tiene un anexo técnico o un anexo de condiciones adicionales que remite adicionalmente a los estudios previos y demás elementos que construyó la administración. Y el tercero, creo yo, que como les decía, no está en la norma, pero vale la pena precisarlo, y es que el contrato debe ser firmado. Y entonces ahí hay una gran discusión, creo yo, que aún no ha sido abordada desde el punto de vista judicial, que es un poco lo que uno debería analizar, y es al momento de probar la materialización del contrato, la firma del contrato, pues realmente no hay una firma expresa del contrato, porque el aceptar el contrato para efectos del sistema y de acuerdo con los manuales dados por Colombia Compra Eficiente constituye la firma del contrato. Es decir, cuando yo soy el proveedor o yo soy el proponente favorecido, la administración hace y establece las condiciones en el sistema, pero adicionalmente me carga un documento que es las condiciones adicionales y me lo remite. ¿Sí? Al remitírmelo, yo reviso y le doy aceptar y firmar. Y con eso, para el Estado, ¿sí? Y además no está en una norma. De hecho, están los manuales operativos y documentos de Colombia Compra Eficiente. Existe ya el contrato. ¿Sí? Y entonces con eso se demuestra la existencia del contrato. Pero realmente desde el punto de vista procesal y frente a una reclamación de tipo judicial, pues la prueba es, y ahí es importante considerarlo, la prueba es los pantallazos del usuario del SECOP donde diga que firmó el contrato, o la prueba es un análisis técnico o una prueba pericial que me diga que realmente el contrato sí se firmó por el usuario que dice que lo firmó. Creo que ese vacío aún no se ha desarrollado desde el punto de vista normativo y eventualmente podemos tener algún nivel de discusión frente a la autenticidad del contrato o no. Pero ese es un tema reservado exclusivamente, creo yo, para las reclamaciones de tipo judicial. Desde lo administrativo y desde el quehacer diario del Estado, pues realmente con todo ese ejercicio a través de las plataformas y los sistemas, se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley 80 frente al perfeccionamiento del contrato, que además otorga existencia al contrato, ¿sí? Que no es un tema de validez, sino de existencia del contrato. Eso frente a los temas pendientes bajo la teoría, creo yo, de la desmaterialización del contrato. Básicamente esa diapositiva lo que muestra es realmente cómo, con el venir de los años, creo yo, hoy en día el sistema, sobre todo en materia de lo público, permite tener ese panorama documental a través de los expedientes contractuales, como se denomina por los manuales de usuario de Colombia Compra Eficiente. Primero, el Estado construye sus estudios previos, análisis de factibilidad y demás, y los carga en el sistema, ¿sí? Que tiene que ver con todo el ejercicio de planeación. Pero además eso va de la mano de los actos administrativos. Actos administrativos que valga la pena señalar hoy en día y a raíz de la pandemia, pues tienen plena validez con cualquier medio que permita conocer si la persona firmó. Me explico. Hoy en día es admisible, de acuerdo con los decretos que estableció el Gobierno Nacional en su momento, la firma autografiada, la firma escaneada, la firma electrónica, la firma digital, todos esos medios son válidos jurídicamente hoy en día, ¿sí? Entonces, normalmente, hoy en día lo que se hace es tener un acto administrativo donde el ordenador del gasto, la persona responsable, coloca una firma escaneada y demás, y eso va al sistema. Esa es la primera parte, la fase de planeación contractual, ¿sí? La segunda parte, en aplicación del principio de equivalencias del cual hablé hace un rato, tiene que ver con la presentación de propuestas. Si el Estado puede hacerlo de esa forma, los proponentes también deberían poder hacerlo de esa forma. Y es ahí cuando uno ve documentos en copias simples, la mayoría, por no decir que todos, donde se establecen las condiciones técnicas, administrativas, financieras del proponente, que tienen que ver con los requisitos habilitantes, pero además los ofrecimientos que tienen que ver en sentido estricto con la oferta, ¿sí? Y también cargados y montados a través del sistema.
¿sí? Y ahí viene todo el proceso de selección de la entidad pública. La entidad pública hace el ejercicio de selección del proponente, dice cuál es el mejor, discute con los otros proponentes al momento de resolver observaciones y demás, y al final del día expide actos administrativos bajo la misma lógica indicada en la fase de planeación, donde acepta una oferta y adjudica el proceso. Seguidamente, puede pasar que también en la fase de recursaciones de presentación de recursos, también los recursos pueden colocarse o podrían establecerse de forma expresa a través del sistema, a través de un mensaje público, un recurso de reposición, qué sé yo, ¿sí? Donde eventualmente eso no cumple las condiciones específicas de, o bueno, que históricamente se han trasladado desde el 91 hacia acá, ¿sí? Y el Estado también podría emitir resoluciones de la misma forma. Y supongamos que en este caso, en el caso puntual, no hay reclamaciones, pero sí se genera el contrato, bajo la misma lógica indicada anteriormente, y es, hay un contrato mencionado en una plataforma con un anexo del cual se acepta y se envía para firma, o se acepta y se envía a la entidad para el trámite subsiguiente. Y toda la fase de ejecución del contrato también es propia de la plataforma. Es decir, una vez el contrato cumplido sus requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, es decir, las garantías, la aprobación de la garantía, la expedición de registro presupuestal, sobre todo en el nivel nacional, se suele hacer por las plataformas, ¿sí? O por los sistemas, ¿sí? Que generalmente requieren condiciones de interoperabilidad entre todos, ¿sí? Tanto de los proponentes como luego contratistas, como de la administración pública, entendida administración pública en sentido lato, es decir, las dependencias al interior de la entidad también deben tener la posibilidad de interoperativizar todo el esquema contractual. Pero no suficiente con eso. Hoy en día, por ejemplo, la ejecución de los contratos también se hace a través del sistema. A través del sistema, el contratista puede, por ejemplo, presentar los informes, allegar la información respectiva. La entidad también puede eventualmente revisar y devolver o rechazar los informes por el cumplimiento de una condición del contrato, por ejemplo. Pero adicionalmente el Estado también puede pagar, ¿sí? Y esto es en tiempo real normalmente. Y la liquidación de los contratos. Obviamente cuando la diapositiva se refiere a ejecución del contrato, pues básicamente se refiere a todas las situaciones que pueden suceder en el marco de la ejecución de determinado negocio jurídico. Y es posible una adición, una prórroga, una cesión, una terminación anticipada, bueno, 10.000 variables, ¿sí? Y finalmente la fase de liquidación del contrato, ¿sí? Como lo indiqué inicialmente. Eso es básicamente frente a la desmaterialización del contrato estatal, que creo yo aún está pendiente por resolver muchísimos temas, sobre todo en temas probatorios, al momento de una eventual reclamación, sobre todo judicial. Porque, como les indicaba y como creo que lo he dejado presentado, pues el artículo 41 frente a la existencia y validez de los contratos no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? La forma como lo hacemos a raíz de todo el tema metodológico y de tecnologías, ¿sí? Eso es básicamente, pues, el marco de esta exposición un poco, creo yo, genérica. Valdría la pena, pues, escuchar algunas consideraciones que tengan sobre el particular o dudas. Creo que este espacio lo podemos utilizar para ese tema. Por eso que ya no puede responder el chat. ¿Qué sería? Yo tenía que celular y quedándole ahí cuando me da cuenta que era acá. ¿Podrían por favor apagar los micrófonos? Gracias.
Doctor Silva se encuentra por ahí. Sí, aquí estoy. Estaba pendiente de tener consideraciones o preguntas sobre el tema. Bueno, entonces, bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, quiero agradecerle al doctor Silva por haber compartido su conocimiento con nosotros, agradecerle a todos los asistentes a esta sesión de tiempos del conocimiento. Quiero destacar la participación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, FONSEP, Canal Capital y las entidades públicas y educativas que nos están acompañando el día de hoy. Les recuerdo que desde la Personería Guardiana de tus Derechos estamos contando con la asistencia, por lo cual los invito a diligenciar el formato que se encuentra en el chat. Ahora vamos a darle paso a la sesión de preguntas o comentarios. No sé si alguno tenga algún comentario que quiera plasmar en el chat para leerlo o si prefieren hablarlo personalmente. Bueno, entonces, pues doctor Silva, parece que la gente quedó con el conocimiento pleno del tema. Muchísimas gracias por su participación, por su intervención y los esperamos a todos en una próxima oportunidad. No, nuevamente muchas gracias por la invitación a la personería distrital y muchas gracias también por el espacio. Bueno, es que todos tengan una buena mañana, una buena tarde. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias.